Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión hemos reunido a un grupo de expertos sobre la frontera norte, que será el tema a través del cual estaremos conversando sobre aspectos del pasado y del presente de una región que desde luego da mucho que hablar en México y en el mundo. A partir de acontecimientos de este año, la frontera norte ha dado mucho que hablar y en esto pues hay tanto contrastes de percepciones como contrastes de realidades. Y me gustaría empezar por la pregunta, en este año, ¿cuál es el problema principal que encontramos en el noreste de México? Bueno, en este año yo creo que el problema fundamental ha sido la seguridad. Igual que muchas de las fronteras compartimos ese problema que tenemos, pero también se haciendo otro problema fundamental ha sido la crisis económica, la pérdida de empleos. Entonces ha sido un año muy, muy difícil, que ha sido también resultado de lo que ha estado pasando los años anteriores. Por lo menos la seguridad y la cuestión económica es lo más preocupante. Jorge Quintana, pues Ciudad Juárez ha estado y estará en el curso del año en el ojo del huracán, en las percepciones y en las realidades de la frontera norte. ¿Cuál es tu visión de la problemática central y cuál es el futuro cercano de esa problemática? Bueno, es la acumulación de problemas laborales, la pérdida de 80,000 empleos, la crisis económica, pero desde hace 2 años la crisis de violencia, que pues lleva récord de homicidios y ejecuciones, y que esto ha generado un clima de inseguridad, pero además un clima de mucha pobreza, de extrema pobreza en algunas regiones de Juárez. Que la urgencia en este momento en Juárez es el alimento, es el empleo, porque la gente no se regresó, ahí se quedó en Juárez. ¿Qué va a pasar? Pues tenemos la atención del mundo, la presencia permanente de algunas autoridades federales y estatales, pero esto no va a resolverse a corto plazo. El problema de no resolver primero la seguridad, no se resuelve tampoco el empleo, no se resuelve el desarrollo social, el desarrollo educativo, el cultural. Es un rezago de muchos años de desarrollo de infraestructura urbana, social, cultural, educativa, que tampoco vamos con recursos ordinarios a resolver. Necesitamos recursos extraordinarios porque de esa es la medida de la situación que se está presentando. ¿Qué pasará a corto plazo? Pues seguirán las luchas del crimen organizado, seguirá la delincuencia colateral, si no empezamos a generar estrategias a corto plazo como desarrollar perímetros de seguridad, reactivar la organización social. Tenemos 15 años de abandono de la organización social. Hay que retomar toda la organización y empezar a diseñar nuevas estrategias de desarrollo comunitario, que sea a partir de la comunidad el retomar los espacios urbanos. No es sencillo, más con una comunidad dolida, impactada, bueno, pues con más de 5,000 homicidios, el tamaño del duelo, la desesperanza y de la desilusión es muy grande. Carlos de la Parra, tú has estado trabajando como técnico en cuestiones fronterizas de los problemas ambientales en la relación con Estados Unidos. ¿Cómo describirías tú la problemática en términos de la relación bilateral con Estados Unidos en aspectos relacionados con el medio ambiente? Jorge, yo creo que hay un problema que sobresale, que tiene que ver con el agua. El agua es un recurso escaso en toda la región fronteriza. En la región oeste, en la vertiente oeste de la frontera, es mucho más aguda. Hay una cantidad por el orden de 30 millones de habitantes, un poco más, que dependen del río Colorado. Es un recurso compartido desde 1944 entre los dos países, que ahora encuentra los límites de aquel acuerdo que tuvo México con Estados Unidos y que hay que empezar a repensar cómo se hace. Ese es yo diría que un problema común de la frontera. Se da también en episodios en el río Bravo, en donde
los usuarios del agua en Chihuahua. Llega el momento en que no hemos sido capaces de entregar el agua que decía el tratado, a pesar de que tiene estos ciclos de 5 años en donde se debe cumplir. Ese diría yo que es un episodio notable, el episodio del agua, que tiene que resolverse y que tiene que resolverse con nuevas fórmulas, eso es evidente, por la presión adicional de carácter poblacional que tiene la frontera y por razones que hoy tenemos una concepción diferente a lo que en 1944 era cómo distribuyes el agua. Básicamente sabemos ahora mucho más sobre la dependencia que tenemos los seres humanos sobre los ecosistemas naturales. El delta del río Colorado ha perdido 95% de la cantidad de humedales que tenía históricamente y esto plantea especies en peligro de extinción, vulnerabilidad de carácter físico para los habitantes, es decir, se necesitan nuevas fórmulas. Lo segundo que hay es la insistencia de la necesidad de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Yo diría que el muro fronterizo, con todo lo que son dos socios como México y Estados Unidos, los primeros socios comerciales entre sí, una cultura común, una historia común, el muro fronterizo encarna aquel tema en el cual difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, pues tú has tocado aspectos centrales de la problemática bilateral y esto es algo que nos lleva a una premisa central, que la vecindad con Estados Unidos es tanto una oportunidad como un problema. Es ambas cosas a la vez, lo ha sido históricamente. Y esto en la parte problemática tiene mucho que ver con estereotipos acerca de la frontera norte, estereotipos que nos vienen a los fronterizos tanto del norte como del sur. Del sur nos vienen estereotipos de que los fronterizos estamos agringados, somos como un poco menos mexicanos que los demás, cosas que están totalmente probadas como falsas con investigación científica y pues de hecho tenemos una permeabilidad que le da un carácter muy específico a la frontera norte, en la cual pues vemos tanto los aspectos de estereotipos que nos vienen de Estados Unidos, que obviamente están alimentados, como sucede con todos los estereotipos, por ignorancias por un lado y por realidades por otro lado. Y bueno, pues los fronterizos vivimos una realidad internacional, tenemos una percepción de lo mexicano por esa internacionalidad de la vida fronteriza. En el centro de México, que si uno le pregunta a un joven qué es ser mexicano, pues probablemente trastabille un poco. En la frontera es muy fácil. El mexicano de la frontera sabe que ser mexicano es ser no gringo. Claro. Eso es lo fundamental. Y eso pues se habla de una historia en la cual obviamente pues hemos tenido las partes más lacerantes de nuestra historia, con la conquista de la mitad del territorio mexicano, lo cual en la frontera pertenece al pasado. En la frontera estamos buscando cuáles son las mejores oportunidades que podemos aprovechar en esta vecindad y cómo le hacemos para contrarrestar los estereotipos y las ignorancias que los alimentan y que se convierten, como tú lo señalaste, en obstáculos. En la frontera estamos buscando cuáles son las mejores oportunidades que podemos aprovechar en esta vecindad y cómo le hacemos para contrarrestar los estereotipos y las ignorancias que los alimentan y que se convierten, como tú lo señalaste, en obstáculos. Y esto varía en los 3 puntos que están aquí representados de la frontera y entonces me gustaría preguntarle a la doctora Cirila Quintero en sus investigaciones tan citadas sobre aspectos del desarrollo social, de sindicalismo,
¿cuáles serían los rezagos sociales del noreste de México? Mire, usted ha tocado un tema fundamental que es la vecindad con Estados Unidos. Y yo creo que ninguna frontera la vivimos más que el noreste, porque nosotros tenemos una comunicación constante con nuestros vecinos del otro lado. Y ni los muros pueden romper esa vecindad que existe y esa, pues de alguna manera, forma de vivir que se ha conformado en la frontera. Yo pensaría que los rezagos que tenemos fundamentalmente, la frontera noreste, me parece que la frontera, compartimos nuestra vecindad con la frontera más pobre de lo que es de Texas. Cuando uno cruza de lo que es de Tijuana a la parte de San Diego, uno es el cambio total del cielo a la tierra. Pero cuando uno cruza de Matamoros a Brownsville, uno lo encuentra tan mexicano. Y entonces esa parte, digamos, de rezago social, como que del lado mexicano, me parece que en el noreste somos un poco más avanzados que del lado sureño, del parte del sur tejano. Entonces yo creo, pero sí hay muchísimas, digamos, desde mi punto de vista, el problema que tendremos ahorita es, somos una frontera por parte de Matamoros que ha perdido peso en cuanto a la migración. Sin embargo, Reynosa ha cobrado muchísima importancia. Durante los años 90 y del año 2000 se ha convertido en el principal foco de migración del noreste, al grado, sobre todo, puntos de recepción de los veracruzanos. Al grado de que pues, no es conocido lo que se dice que ya no es Reynosa Tamaulipas, sino Reynosa Veracruz, de tantos veracruzanos, y que se ha servido de una amalgama de la cultura con el sur. Yo siento que son los más regionalistas, porque el noreste ha sido una región muy compuesta de lo que es Tamaulipas, Coahuila y lo que sería Nuevo León. Somos muy cercanos, compartimos muchas problemáticas, pero en punto de vista sería esa, la compartir ciertos rezagos que tenemos, la ausencia también que nos ha pegado mucho la recesión económica y también un rezago urbano. Es un rezago sobre todo en las nuevas poblaciones que no tienen servicio, que no tienen de alguna manera lo que es el agua, el drenaje, toda esta parte, sobre todo en Reynosa. Y la parte laboral, digamos, yo creo que somos distintos, porque somos uno de los últimos, yo le digo, somos el último como bastión de lo que fue las viejas corporaciones sindicales, pero es un sindicato muy identificado con lo que son con los trabajadores, algo que está en desuso y que le ha pegado mucho por la crisis. Entonces somos como que una región que conoció mucho desarrollo económico, entonces, pero en este momento como que estamos en época de crisis y estamos diciendo hacia dónde vamos, qué actividades son las que tenemos que impulsar para que esta región siga teniendo esa concentración regional que ha tenido. Y entiendo que ahora ha tenido un agravante con la migración centroamericana. Sí, fundamentalmente. Que bueno, por razones geográficas, en la región del noreste es donde tiene el cruce más intenso y donde encontramos aspectos de criminalidad en la cual hay una persistencia de violaciones a los derechos humanos de centroamericanos, que tenemos que decirlo con franqueza, los centroamericanos son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, quizá en una proporción mayor que la de los mexicanos en Estados Unidos. Pero yo quisiera preguntarle al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sobre esta historia de Paso del Norte, en donde encontramos algo muy particular de la frontera. Encontramos una historia de una simbiosis urbana entre El Paso y Ciudad Juárez, que no tiene precedente en realidad. Es un fenómeno diferente porque Juárez está lejos del resto de México, igual que El Paso está lejos del resto de Estados Unidos, y esto ha hecho que haya una permeabilidad mayor, haya una identificación mayor de un lado con el otro, y quizá una interdependencia muy particular que no la encontramos de una manera semejante en otras partes de la frontera. Tijuana es quizá el microcosmos más elocuente de la relación entre México y Estados Unidos, donde está el contraste entre lo rico de Estados Unidos, que está en el sur de California, y entonces pues hacemos frontera con el Estados Unidos más pobre y con el Estados Unidos más rico. Entonces pues esto da una variabilidad en la interrelación de ambos lados de la frontera, que ha dado lugar tanto, como decía, a problemas como oportunidades, sobre todo en la industria maquinadora.
Pero ahí me gustaría preguntarte, Carlos, un poco ligado al presente, en tu experiencia como asesor de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, ¿ha habido una visión de la frontera que ha provocado celos en la capital mexicana y celos en Washington? ¿Cómo ves tú esta situación tan particular de interrelación con Estados Unidos en las cuestiones fronterizas en las que tú has trabajado? Bueno, yo creo que habría que ver la frontera en sus distintas etapas de desarrollo. Y si nos remontamos a la época de los años 30, poblar la frontera era una estrategia de defensa del territorio. Luego viene una segunda etapa de desarrollo en donde lo que empieza a ocurrir es que el desarrollo es para satisfacer los bienes necesarios ahí en la frontera. Seguidamente lo que empieza ya a ocurrir es que la frontera se vuelve una plataforma de esta red global de producción y la frontera México-Estados Unidos se empieza a convertir en efecto en algo que es motor del desarrollo. Si nosotros vemos la inversión extranjera directa, el Distrito Federal se lleva como el 45-48%, y los 6 estados fronterizos de México se llevan 25%. Los otros 25% es el resto del país, pero el 25% lo tienen los 6 estados fronterizos. Conforme empiezan a crecer políticamente las instituciones en los estados, empieza a independizar, entra la alternancia en los estados de la frontera, cada vez más empieza a articular el fronterizo aquello que dice que somos diferentes. Y lo dicen los dos lados de la frontera. Y la Conferencia de Gobernadores Fronterizos es, en efecto, el enclave político por excelencia. Los 10 estados de la frontera suman 87, casi 90 millones de habitantes. Son la economía tercera más grande del mundo. Y esto quiere decir que solamente Estados Unidos y Japón tienen una economía mayor. Esto es la región transfronteriza México-Estados Unidos. Es una economía mayor que el Reino Unido, que Alemania, España, en fin, varias de las potencias que conocemos. Lo que empieza a ocurrir es que conforme va consolidándose la institucionalidad en la frontera, los fronterizos empiezan a querer cobrar mayor voz en la toma de decisiones, no solo sobre la frontera, sino sobre la relación México-Estados Unidos. Hemos vivido décadas de decisiones centralistas que afectan la frontera, incluso incidentes, eventos como el 9/11, el 11 de septiembre de 2001, que cambió la concepción absoluta de cómo se maneja la frontera. Ocurrió en Nueva York y, sin embargo, los fronterizos la hemos vivido. Lo que empieza a ocurrir es que conforme va consolidándose la institucionalidad en la frontera, los fronterizos empiezan a querer cobrar mayor voz en la toma de decisiones, no solo sobre la frontera, sino sobre la relación México-Estados Unidos. Hemos vivido décadas de decisiones centralistas que afectan la frontera, incluso incidentes, eventos como el 9/11, el 11 de septiembre de 2001, que cambió la concepción absoluta de cómo se maneja la frontera. Ocurrió en Nueva York y, sin embargo, los fronterizos la hemos vivido. Esto es una realidad ahora en la discusión de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, que decidió hacer un plan, el plan indicativo para la región, para el desarrollo competitivo y sustentable de la región transfronteriza, que ahora la Conferencia de Gobernadores Fronterizos la ve como un documento guía para tratar de generar la mayor potencialidad que tiene la frontera en estas complementariedades. Es un poco lo que... Gracias, Jorge. Ciudad Juárez ha estado en la atención del mundo por problemas que son muy actuales, pero que no nacieron ayer, que son problemas que tienen historia, que tienen una serie de factores que se podrían identificar. ¿Nos podrías ayudar a ver cómo fue que llegamos a donde estamos en la problemática de Ciudad Juárez?
Bueno, primero Juárez, con la oferta de trabajo a partir del programa maquilador de finales de los 60, se convirtió en una ciudad de mucha atracción de mano de obra, que en los primeros años fue de mano de obra femenina. Fue tanto el boom del proyecto maquilador que empezaron a llegar a Juárez habitantes de todas las regiones del país, pero además los habitantes con más bajo nivel económico del país. Fueron a resolver su problema de subsistencia y de hogar y de familia. Con este problema también se generó una serie de cambios en la estructura familiar. Al ser privilegiada la mano de obra femenina, se cambia el patrón del desarrollo de la familia y la jefa de la familia es la mujer, no el hombre. Pero además surge otro desarrollo muy fuerte de madres solteras. Estamos pues ante 3 generaciones ya de hijos de la maquiladora, completamente diferentes al modelo familiar tradicional mexicano. Y esto generó rencores masculinos, mucho rencor masculino. Generó problemas de educación, problemas de percepción de identidad de la juventud y también un rezago social muy grande. Rezago educativo, de infraestructura educativa, porque nunca el presupuesto municipal va a dar abasto para ese tamaño de crecimiento. Juárez fue la ciudad que más creció del país desde los 90 hasta principios del 2000. Y esto también generó rezago en infraestructura urbana, rezago en infraestructura cultural y rezago en infraestructura de servicios. Todo esto se fue acumulando. Es una acumulación de rencores, de frustración de los juarenses, de a pesar de ser una ciudad que aportaba en la quinta economía del país, no tenía la reciprocidad federal. Y somos una ciudad nacional, compuesta por habitantes de todas las regiones del país y de más de 40 países. El que llegue este momento, Juárez, el problema primero, finales de los 90, principios del 2000, de las muertas de Juárez. Ahora el problema de violencia extrema, de pelea de cárteles y toda la criminalidad, pues es el resultado de no haber puesto atención a los rezagos desde el origen. Había una política de desarrollo industrial muy fuerte, pero que nunca fue aparejada por una política de desarrollo social, ni una política de desarrollo de infraestructura. Entonces fuimos acumulando el desastre social. Y en México tenemos muy bien diseñado jurídicamente y administrativamente el desastre natural, pero no el desastre social. Pues esto fue una acumulación de problemáticas sociales que en este momento encontramos en Juárez más del 40% de rezago en pavimento, por ejemplo. Más del 40% de jóvenes sin acceso a la educación media, sin trabajo, pues son un elemento fácil de captar por la organización criminal. Jorge, yo quisiera agregar un comentario de esto, que en una plática que hacía de hecho un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos recientemente ahí en San Diego, decía: nada más volteen en su memoria y busquen una secundaria pública nueva en la frontera México-Estados Unidos o en el país. Sí. O sea, son escasas las escuelas públicas que se crean, no escuelas privadas, que estas surgen en muchos lados, pero la educación, en efecto, es un casualty, ¿no? un fallecimiento, sí, en la frontera de México-Estados Unidos. Los gobernadores fronterizos en este plan dicen algo: queremos ser una región competitiva. ¿Cómo se va a hacer una región competitiva con el nivel educativo que tenemos? No puede ser. El nivel de acceso es ahora sí que muy limitado, y no hay la cultura de llevar al muchacho a que termine por lo menos la prepa, o sea, por lo menos la preparatoria, ¿no? Porque la demanda de los jóvenes está creciendo en toda la frontera. Esto lo vemos de Tijuana a Matamoros, y pues como tú lo señalabas, Jorge, no encuentran empleo, por una parte, no tienen la capacitación suficiente para responder a las condiciones del mercado laboral que están cambiando, que se está modernizando. Pues no es de extrañar que acaben siendo reclutados, sí, por un sector de actividad que les parece, claro, extraordinariamente remunerativo y que les puede resolver
sus problemas de la noche a la mañana y otra serie de elementos que están más en las ideologías que en las realidades. Sí. Pero también hay un elemento de la frontera que es muy importante destacar en el contexto nacional, que es la diáspora de mexicanos en Estados Unidos y que tienen una dimensión muy particular en su desarrollo político, en su desarrollo social. Es para mí algo paradójico encontrar que tenemos más de 15 millones de ciudadanos mexicanos viviendo sobre bases permanentes en Estados Unidos y que nos preocupemos tan poco por los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sí. Allá han hecho marchas que son históricas. Hace 5 años hicieron una marcha de más de 2 millones en más de 100 ciudades de Estados Unidos. En México, ni una manifestación pública de solidaridad con esos migrantes. Eso es un vacío que es una tarea pendiente de todos los mexicanos, de enterarnos más de lo que está pasando con los mexicanos que residen en Estados Unidos, de los cuales recibimos una aportación solamente en segundo lugar después del petróleo en remesas, más de 20,000 millones de dólares, a pesar de la reducción de más del 15% en las remesas que ha ocurrido en los últimos 2 años y que afecta desde luego a la población más pobre de México, que recibía esas remesas como la fuente más importante de salida de la extrema pobreza en México. Y eso pues parecería como si nuestros políticos le apuestan al aguante de los mexicanos, y creo que es una apuesta muy riesgosa, sí. Y yo diría sobre todo en la frontera. Sí. Y pues esto es algo que tiene variaciones. ¿Cómo la ves este panorama en el noreste de México? Mire, yo quisiera tomar un poco lo que estaban comentando hace un momento, y es precisamente a cómo las ciudades llegaron de alguna manera a esta situación que está, o sea, totalmente una brecha entre lo que es el desarrollo económico y el desarrollo social. O sea, llegaban y se creaban empleos a por mayor. Llegó incluso momentos de que había tanto empleo en la maquiladora que iban a Veracruz los autobuses a traer a las personas. Entonces, pero no se pensó que también esas personas estaban en educación, necesitaban agua, necesitaban todo. Entonces, se desarrolló bastante, pero en la parte crecieron con muchos salarios muy precarios. Entonces, cuando llegan a un momento de una crisis, no es de extrañar, como dice usted, ya se venía fermentando, pero no se tomó en cuenta esa parte. Llegaban y se creaban empleos a por mayor. Llegó incluso momentos de que había tanto empleo en la maquiladora que iban a Veracruz los autobuses a traer a las personas. Entonces, pero no se pensó que también esas personas estaban en educación, necesitaban agua, necesitaban todo. Entonces, se desarrolló bastante, pero en la parte crecieron con muchos salarios muy precarios. Entonces, cuando llegan a un momento de una crisis, no es de extrañar, como dice usted, ya se venía fermentando, pero no se tomó en cuenta esa parte. La otra parte que siento que también fue muy importante es que también los actores pueden jugar un papel importante para que no haya tanta precariedad. Por ejemplo, no hubo instituciones que cuidaran a los hijos de las maquiladoras. La demanda fundamental son las guarderías. Hay muchos niños que crecieron solos. Entonces ahora nos asombramos de un fenómeno de los ninis, los que no trabajan, no estudian, cuando nosotros estamos pidiendo guarderías, todo este tipo de cosas. En cuanto a su pregunta, yo creo que es también fundamental, todos estudiamos la migración, todo eso, pero ¿qué pasa con las que ya están viviendo allá? Entonces yo creo que hay también una heterogeneidad de mexicanos que viven al otro lado. Uno que son los mexicanos, digamos que sí se van de manera ilegal o que están cruzando a trabajar, pero también hay otros mexicanos que van a invertir, de los que poco conocemos. Yo totalmente quedé muy sorprendida recientemente escuchar varios comentarios sobre los mexicanos que forman grandes empresas en San Antonio. Y también es muy interesante que ahora con toda la criminalidad y la inseguridad que ha habido, se han ido muchos mexicanos regiomontanos a impulsar las industrias de McAllen. Entonces, es muy importante decir, si hay todos estos mexicanos que no hemos cuidado sus derechos, por ejemplo, Texas
En la parte de los trabajadores no cuenta con una ley para regular a los trabajadores, digamos, de este tipo, no tienen esa cabida. Y tampoco el gobierno mexicano. Entonces, ¿quién puede regular por esos trabajadores? Que es muy, muy importante que se regule. Y no hablemos de los centroamericanos, porque los centroamericanos llegando a territorio mexicano pareciera que no tienen derechos. Se protege a los mexicanos migratoriamente, pero ¿qué pasa con los centroamericanos? Sí. Entonces, yo creo que eso son cosas que hay que tener en cuenta, cómo se viven, ¿no? Los mexicanos que van a trabajar o los que cruzan diariamente a los centros comerciales y que trabajan con el salario mínimo de la ciudad fronteriza. Entonces, son toda una gama. Algo que tenemos que destacar, es algo que hay que mencionar cuando salimos al extranjero, es de que en la frontera tenemos de vecinos al mercado más importante de drogas del mundo, la demanda de drogas más importante del mundo. Entonces, claro, pues esto da lugar a un mercado que a nivel local los narcotraficantes se matan como moscas por el control de estos lugares, y esto lo hacen con las armas que es tan fácil de conseguir en Estados Unidos. Y esto es algo que también, a pesar de que el presidente Obama ha reconocido la responsabilidad de Estados Unidos porque es el mercado donde se aprovisionan de armas los organismos criminales, el asunto de las armas es un tema muy delicado que en México no se conoce suficientemente. Sí. Y esto pues le agrega complejidad a esta relación fronteriza, en la cual yo diría que tenemos esperanzas de que haya cosas que fructifiquen. Tenemos una juventud que está creciendo en competitividad, aunque no encuentra una oferta de educación que corresponde a su demanda, y este es un problema muy serio, pero hay esperanza en la experiencia de los fronterizos con lidiar con la vecindad. Esto es un capital que hemos desarrollado en la frontera y que lo vemos, como decía la doctora Quintero, en el aspecto empresarial en Tijuana, lo vemos también desde luego en Ciudad Juárez y en otras partes de la frontera, pero esto es algo que es difícil es difícil ser optimista cuando estamos frente a elementos tan negativos, tan ideológicamente fundados, como la perspectiva de Estados Unidos, que el gobierno habla de que la migración indocumentada es un problema doméstico, o sea, que solamente se puede resolver con medidas unilaterales, policiales o militares, y en tanto que el fenómeno migratorio, por definición, es cuando menos binacional, sino multinacional. Entonces, pues un problema binacional no se puede resolver con medidas unilaterales. No hay un solo político destacado en Estados Unidos que esté hablando de la necesidad de enfocar el fenómeno de la migración con una perspectiva bilateral. Ni siquiera se menciona. Por lo tanto, las reformas migratorias que parten de una perspectiva unilateral, como es por definición una reforma legislativa, pues la verdad es que no promete mucho. Y a esto es algo que nos falta preparación en México para entenderlo. Yo creo que sobre todo el problema es que somos nota internacional, pero ¿dónde está la solidaridad internacional? El echar la culpa a la frontera de lo que esté pasando es cerrar los ojos a la ciudad fronteriza gemela de Estados Unidos. Hay algo muy importante que tú señalaste hace mucho, las relaciones internacionales de facto, que se dan en una comunidad como la nuestra. Si atuviéramos todas las relaciones a la reglamentación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tendríamos esa convivencia que tenemos. Entonces, hay que aceptar la diferencia de estas comunidades, porque eso también enriquece a los países. Y de alguna forma, la violencia también se globalizó y la migración también es global. Mientras no logremos impactar en las capitales de los países y que los problemas son de los dos países, mínimo de los dos países, no vamos a encontrar eco, pues, a las propuestas de resolución de los problemas fronterizos.
Sin embargo, no quisiera que nos encamináramos hacia un escenario tan pesimista sobre la frontera. Carlos, tú has estado en negociaciones muy recientes en las que yo creo que hay una cierta luz al final del túnel en entendimientos de técnicos mexicanos y técnicos de Estados Unidos en aspectos de medio ambiente. ¿Qué nos pudieras hablar sobre eso? Sí, hay un reconocimiento básicamente sobre lo que ocurre en el río Colorado. Hay un reconocimiento de que al final del día todos estamos dependientes de este ecosistema común y que si bien cuesta trabajo empezar a avanzar en que todos los actores reconozcamos, por ejemplo, la responsabilidad sobre el delta del río Colorado. Si nosotros utilizamos la concepción ecosistémica, la cuenca es de todos. Luego entonces el delta del río Colorado, que está en el territorio mexicano, de todas formas forma parte de la responsabilidad en Estados Unidos. Y esto cuesta trabajo, pero empieza a ocurrir. Hay algunas fórmulas nuevas. Pongo el caso de cómo lograr que México tenga un acceso al agua más acorde con sus necesidades. Existe infraestructura en la frontera que puede estar de uno o de otro lado de la frontera, pero que si va a ser el servicio de México en su uso, esto es motivo de una negociación nueva. Los actores empiezan a convertirse ya en una, ¿cómo digo? Los especialistas le llaman la nueva gobernanza, ¿no?, de un sistema. Y esto es lo que está ocurriendo en el río Colorado y en otros aspectos. A mí me entusiasma mucho lo que hicieron los gobernadores fronterizos en el Colegio de la Frontera Norte. Lo hicimos con muchos colegas. Lo que yo he estado repitiendo aquí no es mío, sino es de varios colegas. Y quiero además decir que lo que pasa es que ahora yo percibo que la academia no es aquella torre de marfil que en algún momento ha sido acusada, sino que ahora forma parte de grupos de trabajo que de manera bilateral en la frontera México-Estados Unidos estamos buscando contribuir con una nueva relación entre los dos países, una relación más digna. Ahora yo percibo que la academia no es aquella torre de marfil que en algún momento ha sido acusada, sino que ahora forma parte de grupos de trabajo que de manera bilateral en la frontera México-Estados Unidos estamos buscando contribuir con una nueva relación entre los dos países, una relación más digna. Yo creo que ese es un punto importante de mencionar aquí en este foro, de discutir aspectos que deben tener un interés nacional. El Colegio de la Frontera Norte nació hace 25 años en una época en que los datos para el desarrollo económico y social y cultural de la frontera no estaban en la frontera, estaban en Estados Unidos principalmente. Los que hacíamos investigación teníamos que recurrir a fuentes de Estados Unidos y el Colegio de la Frontera nació para hacerle frente a la necesidad de producir datos de investigación que sirvieran como insumos para el desarrollo económico, social y cultural. Los fronterizos somos tan mexicanos como cualquier otro y no aceptamos que nos vean como menos mexicanos porque vivimos cerca de Estados Unidos. Y en la frontera hemos aprendido esto que decíamos antes, de que es tanto una oportunidad como un problema. Y oportunidad porque pues vivimos junto al país más desarrollado del mundo. Y eso, ahí hay mercados a donde hemos recurrido y donde hemos resuelto muchos de nuestros problemas. De ahí hemos traído tecnología y de ahí hemos traído algunas enseñanzas que tienen que ver con la participación social, que tienen que ver con las responsabilidades de esa participación social en los programas gubernamentales, que se ha visto en la experiencia de la COSEF. Ayúdame La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, sí, junto con el Banco de Desarrollo de América del Norte. Exactamente, ¿no? son ejemplos de esto que estamos hablando. Así es. Y pues yo quisiera
ya que estamos terminando esta discusión, pedirles a cada uno de ustedes tres cuál es la parte que los hace sentir más optimista y cuál es la parte que les hace sentir más pesimista en las tres regiones que están aquí representadas. Empezamos contigo, Silvina. Mire, yo la parte, digamos, que me hace ser optimista es lo que dice. Los fronterizos hemos estado acostumbrados, porque aunque yo nací en el centro, soy fronteriza ya, la adopté desde hace más de 2 décadas, entonces estamos acostumbrados a los retos y vamos a salir. Y sobre todo porque hay una sociedad muy participativa. Piensan que los fronterizos no lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer porque hay muchas organizaciones, muchas ONGs, y que si también se involucran con el gobierno local a todos los niveles, creo que podría ser eso muy importante. Lo que me hace ser pesimista es que todavía hay muchos factores que hay que cuidar. Por ejemplo, las legislaciones que se hacen desde el centro, desde lo que es desde la Ciudad de México o que se hacen de Washington, que a veces impide esos flujos más operativos. Por ejemplo, la parte de migración está regulada, no se puede regular muchas cuestiones que hay ahí, o las partes aduanales, la parte de muchísimas cosas. Creo que si visualizamos a la frontera como de veras con el deseo de solucionar sus problemas, oigamos también a los fronterizos que dicen de la región, que todos los días comparten, que todos los días enfrentan sus problemáticas, cómo llegamos a alternativas, y las instituciones que están en la frontera, universidades públicas, el colegio, muchos que estamos haciendo, que estamos con los insumos ahí para que se tomen las decisiones, pero las decisiones acorde a la realidad. Si eso se escuchara y si realmente se aprendiera a valorar la frontera como una región que pertenece a México, pero donde también tenemos características muy propias, creo que las fronteras podrían tener un futuro mejor. Jorge. Yo creo que la principal fortaleza es la comunidad fronteriza. Es la comunidad de las dos naciones que es muy emprendedora, que está acostumbrada al reto y a construirse todos los días. Esta es una fortaleza que cada connacional que llega enriquece. Ese es algo que la riqueza multicultural, el vivir permanentemente en relaciones internacionales, da otra perspectiva. Creo que vamos a salir fortalecidos porque además ya inició mucho el diálogo ciudadano, el reconocimiento a la organización social por parte de los gobernantes. El reto sigue siendo el que dejemos de ver a la frontera como un problema desde el centro y la veamos como el área de oportunidad de fortalecer el desarrollo científico y económico de las dos naciones. Carlos. Coincido con lo que han dicho los colegas. Yo creo que el activo del fronterizo es la distancia que tiene de las capitales, que antes había sido visto como una desventaja. Yo creo que ahora, conforme empieza a cobrarse mayor madurez en la región, somos capaces de reinventar, porque los tenemos cerca a los Estados Unidos, porque los conocemos bien, porque sabemos cosas que en el centro no se saben, porque los problemas están rebasando la capacidad de ser manejados desde el centro, porque los problemas empiezan a brincarse la frontera y luego entonces son ya problemas que se entienden cada vez más comunes. Yo creo que hay a la vuelta de la esquina un buen horizonte de solución de problemas y además yo creo que la capacidad mexicana en la frontera de resolver problemas por esta necesidad natural es superior a la de Estados Unidos. Y con la tecnología que ellos desarrollan, la capacidad que ellos tienen para acceso a recursos, la innovación, la ingeniería, el ingenio mexicano en la frontera va a florecer. Esa es mi esperanza. Pues muchas gracias por esta visión que la podemos considerar como conclusiva de esta invitación a discutir la frontera norte en el contexto de Discutamos México. Y creo que hemos dejado planteado pues, una invitación, una exhortación al resto de los mexicanos a que vean la frontera como un lugar donde ha habido experiencias que son particulares en la relación con Estados Unidos y de las cuales hay mucho que aprender. Muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que esto sea algo relevante en la discusión sobre nuestros problemas nacionales. Podemos hoy hablar de una apertura
en términos de la historia y del conocimiento de la historia que quizá no habíamos vivido en el siglo XX. Durante mucho tiempo estaba la noción, digamos, predominante de que la historia llevaba a la verdad. La historia es el gran laboratorio de la formación de una conciencia tolerante y plural. Así como hay historia de todo, también tendríamos que pensar que hay historia para todos.